Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una pequeña escuela ubicada en el corazón de un tranquilo barrio, un niño llamado Maxime asistía a la clase de la señora Lefebvre. La escuela, rodeada de exuberantes jardines y calles adoquinadas bordeadas de casas con persianas coloridas, parecía un lugar de paz. Pero detrás de los muros de la escuela, una dinámica silenciosa, casi invisible, estaba en juego. La señora Lefebvre, una maestra amable y atenta, era querida por sus estudiantes por su amabilidad y trato cálido. Sin embargo, quienes la conocían más de cerca no podían evitar notar una tristeza que la agobiaba. Esta tristeza, aunque interna, parecía manifestarse en el vacío de sus sonrisas, en la lentitud de sus gestos, en la forma en que sus ojos a menudo vagaban, como si buscara algo más allá de las ventanas del aula, algo que no podía alcanzar. Maxime, de 8 años, distaba mucho de ser un niño común. A primera vista, parecía un niño tranquilo, casi invisible entre los demás. No destacaba por un brillo particular en sus ojos, pero para quienes se tomaban el tiempo de observarlo de cerca, parecía un observador pequeño y silencioso. Un niño con una asombrosa capacidad para percibir pequeños detalles, cosas que otros pasaban por alto. Mientras otros niños hablaban de sus juguetes o de los juegos en el patio, Maxime se dedicaba a analizar el comportamiento a su alrededor, escrutando el estado de ánimo de los adultos y observando los matices de sus expresiones. Su curiosidad era profunda, casi insaciable, pero nunca hacía preguntas directas. Poseía una habilidad poco común, percibía las emociones de los demás incluso antes de que las expresaran. A menudo se le veía, solo, dibujando o leyendo libros mucho más allá de su edad, quizás un reflejo de su complejo mundo interior. Sin embargo, lo que más lo distinguía era su lealtad inquebrantable. Aquellos a quienes respetaba, aquellos a quienes amaba, siempre podían contar con él, y aunque nadie lo supiera, Maxime ya era un guardián invisible de las emociones de quienes lo rodeaban. Observaba y, sin decir palabra, comprendía mucho más de lo que dejaba entrever. Pero lo que realmente lo fascinaba era la señora Lefebvre. Desde principios de año, había notado que había algo en ella que no se parecía en nada a los demás adultos que había conocido. Era amable, pero había un velo permanente de melancolía en sus ojos, como una sombra que la seguía a cada paso. A menudo sonreía a sus alumnos, respondía a sus preguntas con paciencia y sabía guiarlos con delicadeza. Pero a veces Maxime la sorprendía absorta en sus pensamientos, con la mirada fija en un punto específico sin ver realmente. En esos momentos, su rostro parecía mayor de sus 30 años. Era como si una parte de ella estuviera en otra parte, como si un peso invisible la frenara, impidiéndole florecer plenamente en la luz de su propia vida. Maxime sabía que los adultos tenían sus secretos, sus penas ocultas. Pero con la señora Lefebvre, sentía una particular presencia de soledad, como si esta tristeza estuviera tan arraigada en ella que se convirtiera en parte de su ser. Y a diferencia de otros niños, que podían ignorar estas cosas, Maxime no podía desprenderse de esta intuición. La comprendía sin que ella necesitara decir una palabra. Y fue esta misma intuición la que un día lo impulsó a actuar. Una tarde, cuando sonó la campana que anunciaba el final de la jornada escolar, Maxime esperó a que los demás niños salieran al patio. Normalmente, habría salido corriendo para reunirse con sus amigos, pero hoy algo lo detuvo. Se sentía como un testigo silencioso de un misterio por resolver. Caminó lentamente hacia el escritorio de la señora Lefebvre, con sus pequeñas manos aferradas a sus libros. Ella estaba allí, como siempre, mirando fijamente una pila de ejemplares, marcándolos con la misma expresión de cansancio. Se detuvo un momento para observarla. Ella no lo había notado, demasiado absorta en su trabajo. Maxime, con la misma dulzura que siempre tenía en su voz, avanzó lentamente y susurró: «Señora Lefebvre». Ella levantó la vista, sorprendida de verlo todavía en la habitación. Una sonrisa cansada se dibujó en sus labios. «Maxime, ¿qué puedo hacer por ti?», preguntó con voz cálida pero entrecortada por el paso del tiempo y preocupaciones ocultas. Maxime bajó la mirada, como buscando las palabras adecuadas, pero no tuvo que buscar mucho. Su rostro se endureció ligeramente y fijó la mirada en Madame Lefebvre. «Señora Lefebvre», dijo con voz suave pero firme, «debe dejar de buscar la verdad. Ya la tiene delante». El mundo que rodeaba a la señora Lefebvre pareció congelarse.
Las palabras de Máxime eran tan diferentes a todo lo que había escuchado de sus alumnos. Ningún niño había hablado jamás así, con tanta gravedad. No había alegría en su voz, ni malicia, sino una certeza casi inquietante. La señora Lefebvre, desconcertada, se sintió de repente vulnerable. Sintió como si él hubiera rasgado un velo invisible que había tejido cuidadosamente a su alrededor durante todo el año. La verdad que había estado evitando, de la que había huido a toda costa, acababa de ser tocada. No, no entiendo, Máxime. ¿De qué verdad hablas? Preguntó con el corazón latiéndole con fuerza. Se enderezó, intentando mantener la calma. La pregunta la inquietó profundamente, por primera vez en meses, se sintió atrapada por sus propias emociones. Máxime se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos brillaban con una luz extraña, como si acabara de tocar un secreto demasiado grande para ser expresado en voz alta. Sé por qué está triste, señora, dijo en voz baja, pero con una claridad desconcertante. Sé lo que oculta. Pero no se lo voy a decir ahora. Tiene que afrontar la verdad. Por eso está triste, ¿no? La señora Lefebvre se quedó sin aliento. Estaba como congelada en el tiempo. ¿Cómo podía saberlo este niño? ¿Cómo había percibido el dolor que ella había encerrado durante tanto tiempo? El secreto que había enterrado en lo más profundo de su corazón, lejos de miradas indiscretas, lejos de la luz, de repente parecía estar a su alcance. Máxime, viendo su confusión, continuó con voz tranquila, sin el menor rastro de malicia. ¿Crees que nadie ve tu dolor? ¿Crees que nadie puede entenderlo? Pero yo te veo, señora. Y sé que has perdido a alguien muy importante. La señora Lefebvre se levantó bruscamente, como si una oleada de emoción la hubiera invadido. Su rostro se llenó de sorpresa, incomprensión y quizás alivio. ¿Tenía razón Máxime? ¿Cómo sabía lo que ella había ocultado con tanto cuidado durante todo el año? El dolor que había ocultado tras su sonrisa cansada, la sombra que llevaba dentro, ahora parecía expuesta, desvelada a los ojos de una niña que aún no había aprendido a ocultar sus propias emociones, pero que sabía, de una manera que nadie podría haber imaginado, lo que llevaba en su corazón. Ella respiró profundamente, intentando mantener la calma. Máxime, su voz tembló levemente, ¿cómo lo sabes? La mirada de Máxime se suavizó aún más, pero una extraña determinación aún brillaba en sus ojos. No había nada infantil en la intensidad de su mirada, nada de la despreocupación de un niño de 8 años. No lo sé todo, señora. Pero sí sé que necesita dejar de huir de esta verdad. Necesita aceptar lo que pasó. Y por eso está triste, ¿no? Apoyó las manos en las rodillas, como esperando una respuesta, pero más que eso, le ofrecía un espacio. Un espacio donde Madame Lefebvre podía dejar atrás la fachada, aunque fuera por un instante. La señora Lefebvre se sintió abrumada, un peso enorme presionando su pecho. Su mirada vagó hacia la tenue luz del aula, las paredes resonando con recuerdos que no había querido enfrentar. Durante un año, había vivido con este dolor como una sombra invisible, deslizándose sobre cada sonrisa, cada palabra, en una apariencia de normalidad. La pérdida de Alexandre, su hermano, su compañero de vida, la había dejado devastada. El vacío que había dejado era un abismo, y ya no sabía cómo vivir con él. Las misiones humanitarias siempre habían sido parte de su identidad, y cuando él se fue, no había imaginado que el final de su aventura sería tan trágico. El destino había golpeado demasiado fuerte, demasiado repentinamente. Un accidente, habían dicho. Pero para ella, fue mucho más que un accidente, fue el fin de un mundo que había conocido, una pérdida que ninguna palabra podría reparar. Máxime, sin embargo, parecía saber más de lo debido. Quizás eran sus ojos, quizás su forma de observar a la gente. Era silencioso, pero tenía una extraña habilidad para escuchar, no solo con los oídos, sino con toda el alma. Ella lo miró entonces, y esta vez, vio una verdad que había decidido ignorar, él comprendía. Se dio la vuelta, buscando una vía de escape, pero Máxime seguía allí, inmóvil, tranquilo, como una presencia tranquilizadora. Yo. Respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza. Máxime, no estoy lista para hablar de esto. No es algo que se pueda entender fácilmente, sobre todo a tu edad. Máxime, con un gesto tranquilo y sereno,
le puso una mano en el brazo. No era una simple mano, sino un toque lleno de silenciosa empatía, una mano extendida que decía: lo entiendo, pero no está sola. Lo entiendo mejor de lo que cree, señora. Pero debe saber que no está sola. Y quizás, al aceptar esta verdad, pueda finalmente sanar. Las palabras de Máxime impactaron a la señora Lefebvre como un rayo. Bajó la mirada, intentando controlar las emociones que la embargaban. Este chico no tenía ni idea de lo que acababa de desatar en ella. ¿Cómo podía, a su edad, tener tanta sabiduría, tanta fuerza serena? Le sonrió débilmente, pero unas lágrimas se le acumularon en los ojos, que parpadeó rápidamente. Todavía no, ahora no. No estaba lista. A la mañana siguiente, la señora Lefebvre llegó a la escuela antes de lo habitual. Se sentó en su aula, con la mirada perdida. Sus pensamientos giraban en torno a las palabras de Máxime. Quizás tenga razón, se dijo. Quizás ya no pueda escapar. Se sentía en una especie de limbo, entre el deseo de preservar su sufrimiento y la tentación de liberarse de esa carga que la consumía. ¿Cómo podía aceptar la verdad cuando parecía tan pesada, tan abrumadora? ¿Cómo podía seguir sonriendo, enseñando, viviendo, con el corazón roto? El trabajo y la rutina la ayudaban a seguir adelante, pero cada minuto era una lucha. La señora Lefebvre empezó a observar a los niños de otra manera. Máxime, siempre silencioso, tenía esa mirada fija, como si comprendiera cada temblor en el aire, cada sutil cambio. Ella se encontraba mirándolo a menudo, con los ojos sumergidos en su silenciosa sabiduría. Con el paso de los días, el peso de su dolor, aunque aún presente, pareció aliviarse un poco. Quizás la verdad, aunque dolorosa, no era una carga para llevar indefinidamente. Quizás, en la aceptación, había una forma de sanación. Poco a poco, una frágil esperanza despertó en ella, como una tenue luz en la oscuridad. Las semanas se hicieron interminables, y un día, tras varios meses de silencio interior, la señora Lefebvre encontró el coraje para hablar. Durante una pausa para el café con un colega, se dejó llevar. Perdí a alguien, dijo finalmente, con dificultad para pronunciar las palabras, como una liberación lenta pero inevitable. Habló de su hermano, de su dolor, de ese inmenso vacío. Era la primera vez que hablaba de su pérdida. Y, curiosamente, se sintió mejor después de compartir esa carga. Quizás Máxime tenía razón. Quizás la verdad no debería ser una carga que soportar sola, sino una liberación, un camino hacia la sanación. A medida que aceptaba gradualmente su pasado, que este secreto ya no era una carga, sino una realidad, se sentía más ligera, aunque el dolor persistiera. En cuanto a Máxime, nunca había buscado ser un héroe. Para él, la verdadera fuerza no residía en los grandes gestos, sino en la capacidad de ver lo que otros no veían. Y lo que había visto en la señora Lefebvre no era una debilidad, sino una oportunidad. La oportunidad de comprender, de ayudar, de liberar a alguien de sus cadenas invisibles. Siguió siendo ese chico tranquilo y sabio, siempre presente, discreto pero esencial. Para él, eso era suficiente.